Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Elimina distracciones. Y leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en los versículos 7 y 14. Y dice la palabra de Dios: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Un tercer tipo de corazón, un tercer tipo de oyente, un tercer tipo de persona, un tercer tipo de terreno. Hemos estado aprendiendo cómo esta parábola del sembrador, dada por el mismo Jesús, nos muestra cómo la semilla, está hablando de la palabra de Dios, es implantada en nuestros corazones, pero que cada una produce un resultado diferente por diferentes circunstancias. El primero es porque tiene un corazón duro. No cree que Dios le puede hablar y por eso esa semilla no puede producir el fruto que Dios quiere. Porque recordemos que por el libre albedrío, Dios no puede hacer que produzca el fruto que Él desea, porque Él desea que todos demos fruto al 100%. Pero el corazón necio de Dios, apartado de Dios, el corazón necio que no quiere escuchar la palabra de Dios, es el que no permite que ese 100% sea producido en nuestra vida. Por eso vemos cómo las iglesias, esto está hablando a iglesias, hay 4 tipos de oyentes, 4 tipos de caminos, 4 tipos de corazones. Y hemos podido ver cuando leemos Lucas desde el versículo 5 en adelante, cómo nos habla del que fue sembrado en el camino, el que fue sembrado también en pedregales, pero nos muestra ahora los que son sembrados entre espinos. Y dice que otra parte, la tercera parte, el tercer tipo de espectadores que escuchan la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Todos la escucharon, pero cayó en un terreno que Jesús mismo lo llama espinoso. Y obviamente las espinas ahogan la semilla para que no crezca y no dé fruto. Y cuando vemos el desenlace o la explicación o cómo Dios nos desmenuza más este versículo, lo vemos aquí en el versículo 14 del mismo Lucas capítulo 8. Y dice: la que cayó entre espinos, estos los que oyen, todos oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Y es hermoso porque cuando vemos este versículo 14, la misma palabra de Dios, mismo Jesús nos explica por qué se ahoga la palabra de Dios, por qué se ahoga el mensaje de Dios en nuestra vida, por qué vamos a una iglesia y escuchamos palabra de Dios y en un momento tenemos fe, en un momento creemos, pero después sentimos que como que no fue para nosotros, sentimos que eso que se habló no era verdad o no sabemos por qué allí en la iglesia sentimos una cosa y fuera sentimos otra, y eso es lo que significa que se ahogó esa semilla que aprendimos allí en la barca tipo de Cristo, la iglesia, y nos deja ver 3 cosas. Dice que es por los afanes, por las riquezas
y por los placeres de la vida no llevan fruto. Entre espinos. Dice, pero yéndose, también se apartan. También son tipos de oyentes que un día escucharon, pero no volvieron a escuchar. Los segundos se apartaron, pero los terceros tipos de oyentes también dice, pero yéndose, también se van. Son ahogados. Porque no mueren a las distracciones. No mueren a todo lo que los desconecta de la palabra de Dios. No mueren a todos los que los distrae, los inquieta, les hace voltear su mirada, les hace escuchar algo que está hablando más fuerte. Y por eso están pensando en tres cosas que nos deja ver la palabra de Dios acá en los afanes. Es lo primero. El Señor dijo desde el libro de Daniel que en los últimos tiempos andarían corriendo de aquí para allá y habló de los afanes. Dijo que la ciencia aumentaría. Es en lo que estamos hoy en día. La ciencia ha aumentado tanto que ya hoy en día la gente corre mucho. Hay mucho trajín para aquí y para allá, pero hay poco tiempo para sentarnos, pensar. Hay mucha Marta y poco María. Poco tiempo para sentarnos a los pies de Cristo, pero sí sigue habiendo mucho tiempo para muchos quehaceres, para muchas cosas. Los afanes. El afán es querer hacer algo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no hacerlo en el tiempo que debe ser, sino hacerlo en menos tiempo. Hacerlo ya. Y he explicado, es como en el microondas. Hoy en día se hace hasta maíz pira en el microondas y no hay cómo hacerlo en una olla. Queda más sabroso. Todo en microondas es hasta dañino, pero es a lo que nos ha llevado el mundo. Los afanes. Habla también de las riquezas. Recordemos que Dios no está en contra de las riquezas, pero cuando las riquezas hacen que nuestro corazón voltee la mirada que teníamos en Cristo hacia las riquezas, pues obviamente, por eso es que Dios no quiere que tengamos esas riquezas y nos van a apartar de Él. Él no está en contra de que tengamos riquezas. Él no está en contra de que avancemos, de que podamos gozar de bienes, de que podamos viajar, de que podamos comer bien. Dios no está en contra de nada de eso. Recuerda que la palabra de Dios dice que raíz de todos los males, habla de todos los males, todos los problemas, todas las dificultades, es el amor al dinero. No dice que es el dinero. Es cuando el dinero es quien nos manda, quien nos gobierna. Es nuestro amo, nuestro Señor. Pero cuando el dinero es realmente nuestro esclavo, pues no es un problema porque lo podemos manejar, lo podemos dirigir, le podemos dar órdenes. Y ahí es donde se encuentra la diferencia. Las riquezas. Las riquezas ahogan lo que Dios habla en nuestra vida. Y obviamente nunca podrán dar fruto. Pero también nos habla de los placeres de la vida. Y en Cristo hay placer, hay deleite. Pero el Señor no está hablando de los placeres en Cristo. Dice que los placeres de la vida. Y el diablo es experto en poner placeres delante de nosotros que nos hacen también voltear nuestra mirada, nuestra dirección, nuestro caminar, e irnos más hacia ellos y olvidarnos del placer que Dios produce en nuestra vida. No producen fruto. Nunca creceremos hasta la madurez. Este tercer tipo, los entrespinos,
representa al que tiene un corazón como atribulado, confundido, dividido entre dos dioses, dividido entre dos amores, entre amar a Dios, pero también el deseo de amar al mundo. Aquí cae la semilla también, pero dice que no pudo producir planta porque los espinos que había allí la ahogaron. Es como el trigo y la cizaña. Este tipo de oyente es aquel a quien no le hace efecto la palabra de salvación porque su corazón se encuentra lleno de afán, prisioneros de los placeres y engañado por el deseo de poseer riquezas, de cada vez querer más. Estas tres cosas hacen imposible que este oyente se salve, ya que provocan que la palabra implantada en su corazón se ahogue. Y la palabra de Dios nos manda a no buscar satisfacer los deseos de la carne, sino a vivir para Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12 y 14, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías, ni en lujurias, ni en ebriedad, ni en lascivias, no en contiendas, ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por tanto, necesitamos abandonar, desechar todos estos deseos que van en contra de los deseos de Dios. Todo afán por enriquecernos o hundirnos en la vanagloria de este mundo. Antes debemos buscar el reino de Dios y su justicia, para que lo demás, que sé que todos necesitamos, venga como añadidura. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tener el trono de la gracia abierto las 24 horas, los 7 días a la semana para nosotros. Porque tú nos enseñas que no se duerme quien nos cuida. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, precioso Rey. Ayúdanos a morir, Dios, a los afanes, a las riquezas injustas, a las riquezas con motivaciones incorrectas, Dios, porque sí queremos riquezas, Dios, sí queremos avanzar, sí queremos tener, pero ayúdanos también a bendecir, Señor, a poder ayudar, a poder hacer que otros crezcan con lo que tú nos das también. Padre, ayúdanos a tener un corazón correcto. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.